Voy a pedirles que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el verso 5 y luego vamos a pasar al capítulo 3, versos 15 al 18. Ya les voy a indicar por qué. Por ahora síganme con la lectura. Capítulo 1, verso 5 de Segunda de Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe, virtud, debo decir, a la virtud, conocimiento. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Y ahora váyanse al capítulo 3 y vamos al verso 15 hasta el final, que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo dice: amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y realmente nos conmueve cada vez que la abrimos, porque nos dice algo acerca de ti, acerca de tu gracia, de tu amor y también de tu obra en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de este tema del conocimiento, un tema que hoy, Señor, no se le presta mucha atención, pero que es importante para tu pueblo. Así que bendice tu palabra a nuestro bien, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta exposición es Una vida de conocimiento creciente. Una vida de conocimiento creciente. Y digo esto, que es muy importante, porque hoy la gente se conforma con un conocimiento acerca de la salvación, el momento de que se produce la conversión de la persona, y hasta, ya está, con eso terminamos. No hay que avanzar, no hay que conocer más. Y esto es algo que nos está llevando a serios problemas en la iglesia. El señor Thomas Fuller, que fue un clérigo británico del siglo XVII, dice: la acción, escuchen bien lo que dice este hombre, la acción es el fruto propio del conocimiento. Nosotros a veces no llegamos a darnos cuenta, creo, que el conocimiento que tengamos, sea mucho o sea poco, de lo que sea, especialmente en lo tocante a las cosas espirituales, va a influenciar y muchas veces va a determinar la forma en que nosotros nos conducimos por la vida. Mi lema siempre ha sido de que nosotros somos el producto de lo que conocemos. Si se nos están vaciando en el corazón ideas equivocadas acerca de Dios y la Biblia, que no les quepa la menor duda que eso va a mostrarse en la forma en que caminamos. Y mucho del andar de la iglesia actual, que deja mucho que desear, no solamente lo que vemos en lo que se hace en los cultos, pero lo que más se agrava es cuando los cristianos se conducen fuera de la iglesia. Porque en la iglesia de repente queda todo dentro de las cuatro paredes. Los cristianos hacen asambleas, arreglan por asuntos de conducta, se aplica disciplina y ahí terminó el asunto. Pero el problema es el de desborde. Es cuando nosotros salimos de la iglesia y encaramos el diario vivir y resulta que nuestra conducta no es consecuente con lo que profesamos adentro de la iglesia. Y es por eso que muchas veces las personas, y a veces con cierta justicia,
o con cierta certitud, ¿no? Debo decir con cierta verdad, nos acusan, nos dicen, pero como no es que usted es un cristiano, cuando nos ven, por supuesto, patinar, ¿no? Hacer alguna cosa que no corresponde. Y tienen razón. Ahora, yo no estoy, ya lo he dicho muchas veces, no estoy hablando o promoviendo desde el púlpito un perfeccionismo que no podemos alcanzar en este mundo, pero sí aquellas conductas que se descarrilan y que en última instancia terminan por dar un mal testimonio de lo que Dios hace en la vida de cada creyente. A modo de repaso, el apóstol Pedro, un caso interesante, el perfil de este hombre, nos ha dicho que debemos añadir a nuestra fe virtud. Eso lo vimos en la exposición anterior. Otra vez, váyanse a los videos. No voy a explayarme en ese tema. Pero entonces ya hemos indicado que esa palabra virtud hace referencia a la integridad moral que debemos manifestar como hijos de Dios. El apóstol Pedro nos explaya en este tema en la segunda carta, pero ya les escribió en la primera carta hablando de estas cosas y les dice en el capítulo 1 que sean santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, Dios es un Dios de integridad moral o integridad de carácter, y bueno, espera entonces el apóstol Pedro y Dios mismo que nosotros nos conduzcamos con esa integridad de carácter, porque de lo contrario, en fin, no sé, hay una contradicción entre lo que nosotros decimos de Dios y lo que hacen nosotros y la forma en que nos conducimos. Y para Pedro esto es un asunto muy importante. Para la iglesia de hoy a lo mejor no, pero no interesa cómo se interpretan las cosas hoy, lo que nos dice la palabra de Dios es lo que importa. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, subraya la necesidad de ver cómo nos estamos conduciendo. Y este señor nos ha indicado entonces que una persona que anda en integridad moral lo va a manifestar en un andar en obediencia a Dios y su santa palabra. Este hombre dice, como hijos obedientes debemos conducirnos de cierta manera. Es otra vez, no lo voy a desarrollar ahora porque ya lo vimos. La segunda cosa tiene que ser un andar que como corresponde. Es decir, que ya no andemos en los deseos que nos movían antes de conocer a Cristo. Una persona que está, en fin, que se dedica a robar, a mentir, al alcoholismo, la droga, pero qué sé yo, cualquier tipo de cosas que hacemos antes de conocer a Cristo, no podemos hacer una continuación de esas cosas del pasado en el presente cuando somos cristianos. Una de las áreas que pienso yo es muy común en la sociedad de hoy es cómo nos comunicamos. Y a veces escuchar cristianos, por ejemplo, hablar malas palabras, desatarse, ¿no es cierto?, con la boca. Y cuando la Biblia nos manda que nuestra palabra tiene que edificar. Yo no sé cómo pretendemos edificar a alguien o llevarlo al amor de Dios cuando nos estamos insultando de arriba abajo. Eso no puede ser. Así que este hombre dice que vamos a manifestar una vida de integridad moral cuando andemos todos los días como corresponde. Y la tercera cosa es que tiene que ser un andar en el temor de Dios. Porque es justamente por no temer el juicio y la justicia de Dios que la gente dice, a mí no me interesa, y andan como se les da la gana. Y el cristiano se espera que, debido al conocimiento que va adquiriendo de la conversión y luego lo que nos va dando el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos ilumina a entender las Escrituras, bueno, vamos a acomodar nuestro conducirnos según la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. Y entonces fíjense ustedes que en esta segunda carta, en el capítulo 3, hablando en este caso de la segunda venida de Cristo y que eventualmente va a venir el juicio a este mundo, que se burlan de este tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, nos dice este hombre en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, todo el mundo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el verso 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Entonces, eso es virtud. Dice, a la fe hay que agregar virtud. Ahora va más lejos.
Y dice que a la fe, a la virtud, hay que agregar ¿qué cosa? Conocimiento. Hay que continuar, ¿no es cierto?, manifestando la obra de Dios. Y noten ustedes que entonces conocimiento no es algo que está fuera de la agenda divina. Dios ya les he explicado que todo el trabajo lo que producimos es por Dios, la obra de Dios en nosotros. Y Dios está interesado en que haya la adquisición de conocimiento por parte de sus hijos. Ya hemos indicado en su momento cómo existe por ahí en la actualidad una frase usada de la primera carta de Pablo a los Corintios y la segunda carta también, donde el apóstol Pablo dice por ahí que el conocimiento envanece y el espíritu vivifica. Y entonces muchos agarran esa frase descontextualizada de lo que realmente está queriendo decir Pablo, y lo que dicen es que el adquirir conocimiento es algo que no es contraproducente. Tal es así que hay personas que van a sus pastores o van a algún maestro de escuela dominical o a esta élite de gente que se ha levantado ahora, apóstoles, profetas, profetisas y qué sé yo, que, en fin, uno se acerca y le dice, mire, ¿sabe qué? Estuve investigando, tengo una pregunta para usted porque no entiendo este tema, e inmediatamente nos sacan esa ametralladora, para quemarnos ahí nomás. Mire, hermano, hermana, déjeme que le dé un consejo, mucho conocimiento envanece. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir, no tengo la menor idea cómo responderle. Y para no pasar un papelón, entonces sacan el escudo y le tiran la ignorancia, se la tiran a usted. O sea, es problema suyo esto, no es mío, que no sé. Sería más honesto que el pastor diga, ¿no es cierto? Mire, ¿sabe qué? Ahí me agarró. Lo voy a investigar. Somos los dos consiervos, entonces ahí me agarró y me voy a ir a estudiar esto para poder responderle. Pero no, él no quiere pasar como que no sabe, no quiere pasar un papelón y le dice a usted, mire, ¿sabe qué? Quédese piola porque el conocimiento envanece. Esos son unos burros que no saben, no tienen conocimiento y lo quieren mantener burro a usted también. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Miren, ¿saben una cosa? En la historia nosotros notamos que los que han tenido el poder han mantenido a aquellos sujetos en la ignorancia. Porque la gente cuando no conoce o está en la ignorancia es fácil de manejar. Y es por eso que no enseñan la Biblia al pueblo de Dios. Porque no quieren que aprendan y de esa manera descubran la falsedad que hay en el ministerio que desempeñan esta nueva élite de predicadores y maestros y qué sé yo. Otro pasaje bíblico es la letra mata, ¿no es cierto? Tal vez mencioné mal, ¿no? Uno dice, a ver, el mucho conocimiento envanece y el otro dice la letra mata y el espíritu vivifica. Otra vez, un pasaje fuera de contexto. Pablo no está hablando del conocimiento, está hablando de la ley. Ya se los expliqué eso. Vayan otra vez a la serie y ahí van a encontrar la explicación. Yo agarré esos versículos y se los expliqué en su debido contexto. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos, porque no quiero perder el tiempo otra vez explicando ese asunto. Ahí están. Vayan y visítenlo con tiempo. Ahí lo pueden escuchar en casa y estudiar bien las cosas. Así que no hay que abultarse, dicen algunos, debido a esos pasajes bíblicos, no hay que abultarse de conocimiento, sino de la experiencia. Y bueno, así terminamos, ¿no es cierto? Con una iglesia hoy ignorante, analfabeta, no saben ni lo que dicen y lamentablemente muchas veces no se sabe lo que se dice y lo que se vive en el cristianismo. Cuando comparamos el capítulo 2 de esta segunda carta de Pedro, quiero que vayan un poquito, vamos a mirar un poco el contexto. Miren lo que nos dice este hombre. Tiene que seguirme con su Biblia, si no sonaron, no van a entender la hilación de lo que dice Pedro, no lo que digo yo, Olvídense ahora de la persona que está delante de ustedes. Vamos a dejar que Pedro nos hable a todos nosotros. Y en el capítulo 2, este hombre, acuérdense que yo les dije que la primera carta fue enviada para animar a los creyentes que estaban sometidos a persecuciones desde afuera. Había una persecución política. Y la segunda carta, el apóstol Pedro la escribe para animarlos a los creyentes y advertirles de la persecución desde dentro, es decir, de falsos maestros de la iglesia.
Eso fue cuando hicimos la introducción a toda esta serie. Y entonces, en el capítulo 2, se mencionan a maestros, verso 1, pero mire bien su Biblia que dice maestros falsos. Son maestros, pero falsos. Ahora, ¿falsos por qué? Bueno, porque dice allí que enseñan incorrectamente. Son falsos maestros que enseñan herejías. ¿Por qué? Bueno, porque tienen desconocimiento de las cosas de Dios como corresponde. Una persona que tiene conocimiento correcto y enseña no es un falso maestro. El falso maestro es el que está transmitiendo información incorrecta acerca de las cosas de Dios. Noten en el capítulo 2, verso 15, después en casa analicen todo este capítulo 2 que es muy importante. Yo ahora tengo que correr, obviamente, porque si no estaríamos horas acá. Pero en el verso 15, hablando de estos señores, dice, han dejado esos falsos maestros del verso 1 el camino recto. Y por lo tanto dice, se han extraviado. Así que, falsos maestros que abandonaron el camino derecho y obviamente si abandonaron el camino recto están en un camino extraviado. Es la conclusión de ese desvío es que ahora andan errantes en una doctrina, en una enseñanza y en un estilo de vida totalmente tergiversado. El verso 18 dice que hablan a la gente que los escucha con palabras infladas, vanas o vacías de contenido, seducen con sus deseos, eso es lo que quiere decir esa palabra concupiscencias, deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído viven en el error. Así que dense en cuenta entonces cómo el conocimiento que nosotros tengamos va a afectar nuestra manera de vivir. Si usted tiene un conocimiento torcido, es decir, como dice acá, que estos hombres dejaron el camino recto y se han extraviado, quiere decir que si usted tiene un conocimiento falso o incorrecto, su manera de vivir será una vida extraviada. Ahora, cuidado, porque usted va a decir, no, pero yo soy cristiano, yo creo que estoy andando bien. No, usted cree que anda bien. Esta gente pensaba que andaban bien, que andaban en lo recto. Pero Pedro, dirigido por Dios, nos dice, no. Eran falsos maestros y lo que hacían era seducir a la audiencia y así como ellos andaban torcidos, la gente que los escuchaba y aceptaba su enseñanza andaban torcidos también. Ahora, miren la conducta de estos maestros. Dice el versículo 3 que ellos vivían para obtener ganancias deshonestas. Esto es un perfil de lo que describe Pedro de estos maestros. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Yo a veces cuando leo la Biblia, hermanos, parece mentira, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces ya en el pasado. Pero a veces parece que estos hombres están viviendo en el hoy y están describiendo las cosas que se hacen en la iglesia contemporánea. Hay pastores, mi querido, que viven, yo lo he dicho, lo he denunciado y lo sigo denunciando hasta el día de hoy y lo voy a seguir haciendo, que la iglesia le tiene que comprar 2 coches o 3 coches al año, comprarle la mansión, darle una oficina amueblada a todo trapo, pagarle todas las vacaciones y los viáticos, tener el helicóptero privado en el techo del edificio de la iglesia, que lo lleve a casa y lo traiga. Avión privado ahora, porque encima ahora los pastores tienen su jet privado. Hay uno que ya indiqué tiene su aeródromo que llega hasta el fondo de la casa, es el colmo, es un coleccionista de aviones. Y dijo, pero a ver, ¿la iglesia paga eso? Porque acá no es la rapiña de estos sinvergüenzas, pero la gente sonsa que pone la plata para sostener eso. Nos pensamos que nosotros no somos culpables, pero si yo le estoy dando de comer al delincuente, yo soy cómplice de esa delincuencia. Estoy estimulando eso. Dice este hombre que una de las características de esos falsos maestros es que van detrás de la billetera. Eso es lo que estaba pasando hace 2000 años atrás. No nos tiene que extrañar que hoy esté pasando en el siglo XXI eso en la iglesia. Ya estaba en el principio. Acuérdense que el círculo ese de los discípulos de Jesús había uno que era un ladrón. ¿Se acuerdan de Judas? Ese flor de pillo, metía los dedos en la lata. Así que no es de extrañarse que si en el círculo ese de discípulos había un ladrón, que hoy la iglesia
que se extiende por todo el mundo, no se hayan metido ladrones y la viven fácil. Bueno, estos señores, dice Pedro, se dedican a juntar ganancias deshonestas. Verso 12, hablan de cosas que no entienden. No entienden, se creen los que entienden, pero dice que hablan de cosas que no entienden. Verso 13, la delicia de ellos no es Cristo, sino, dice, gozar deleites cada día. Verso 19, son esclavos de corrupción. Mire lo que dice, no es que ellos escogen, sino que están esclavizados, están atados a la corrupción. Si Dios no libera a esa gente de esa esclavitud, están sonados. Son personas esclavas y esclavas de corrupción y mantienen en corrupción a los demás. Así que la falta, fíjense, la falta de conocimiento estaba llevando a esta gente por un camino que no es recto, por lo tanto se extravían. Por eso dice allí capítulo 2, verso 1, apela, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros. Ahora, noten ustedes cómo también antes de hablar de estos falsos maestros nos proyecta al pasado, Pedro. ¿Lo notaron eso? Noten que dice en el verso 1, hubo también falsos profetas en el pueblo. Nos va a llevar primero al Israel de antaño. Y no pasemos de largo eso, porque por algo Pedro nos llama la atención a lo que se hizo antes, porque hay una repetición de este mal hábito. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, una de las cosas que encontramos en el Israel histórico es esta tendencia a apartarse de lo recto y por lo tanto terminar extraviados. Y Dios denunció a través de la historia esta gran falta, y la razón del por qué se extraviaron es porque mi pueblo no tiene conocimiento. Un par de pasajes, a ver, tenemos a Isaías en el capítulo 1, verso 3, donde dijo Dios, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Acá la palabra yadá en hebreo hace referencia a lo que se percibe, ese ejercicio mental que está hecho para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es conocimiento. Nos dice además, y ellos, por causa de no tener, dice, conocimiento, se rebelaron contra mí. Cuando no se tiene conocimiento de las Escrituras como corresponde, terminamos rebelándonos contra Dios. Ahora, claro, el tema es que nos rebelamos desde el punto de vista escritural, o sea, en cuanto al conocimiento de las Escrituras, y luego la conducta. ¿Por qué? Bueno, porque si yo digo Dios dice, pero Dios no dice eso, sino que estoy interpretando lo que se me da la gana, ya ahí estamos haciendo lío, nos estamos rebelando contra la palabra de Dios. Y luego la conducta que produce esa rebelión también es rebelarse contra Dios. Y entonces por esa razón les dice en el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué todo esto? Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es Isaías. Jeremías, capítulo 5, verso 4, dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Y mira lo que dice ahora, han enloquecido, perdieron la razón, perdieron el sentido. Dice, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Jeremías 5, 4. Otra vez, dice, no conocen el camino de Jehová. Miqueas, capítulo 4, verso 12, dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Otra vez habla de carencia de conocimiento. Y uno de los pasajes impresionantes que tenemos en el Antiguo Testamento, hay muchos, pero bueno, les doy uno más. En Oseas capítulo 4, verso 6, que dice, mi pueblo es destruido. ¿Y por qué, Señor? Dice, por falta de conocimiento. Mi pueblo es saqueado, es destruido porque no tiene conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Ahora miren cómo hace responsable al pueblo. No pueden decir, bueno, pero es que nadie nos enseñó a nosotros. No, estaban escuchando a la gente equivocada. Falsos profetas, falsos maestros.
Siguieron a esa gente, dice, no tienen conocimiento y han rechazado el conocimiento que Dios les había dado. Había que ir a las Escrituras, a la ley y mirar lo que dice la palabra, e interpretarla como corresponde. Pero no, esta gente dice, rechazó el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hoy la iglesia es el sacerdocio en este mundo. Y si rechazamos la palabra de Dios, Dios va a rechazar nuestro sacerdocio como iglesia. Y ciertamente lo está rechazando, ¿saben? Porque la gente hoy se ríe de la iglesia porque no estamos cumpliendo nuestro sacerdocio. Estamos haciendo un papelón, dejando que los tránsfugas se metan adentro de la iglesia. Falsos profetas, falsos apóstoles que están saqueando al pueblo de Dios. Entonces notamos que el pueblo, nos dice el Antiguo Testamento, perece, y dice que perece por falta de conocimiento, son arrastrados al error. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí, díganme ustedes, que hoy el conocimiento envanece? Pero hay que ser cara dura para decir semejante cosa. No, hermano, no estudie, no investigue, porque le va a hacer mal. Por favor, dedíquese a alabar, venga a la iglesia. Eso sí, no se olvide la billetera, ¿no? Eso sí, por favor, no se vaya. Eso es religioso. Usted tiene que venir porque si no le cae la maldición. Véngase y la billetera tiene que estar llena. Y si no tiene la billetera plata, bueno, traiga la cuenta bancaria. La cuenta bancaria. Ahora lo único que falta es que nos digan que traigan la cuenta entera, ¿no? Pero traiga la chequera para firmar los cheques. Ahora tienen cajas en las iglesias, ¿sabe? Las que hay esas cajas de depósito, algunos ponen esas cajas en la iglesia o la maquinita para que usted meta la tarjeta. Es increíble, a lo que hemos llegado. Yo siempre digo esto, el tema de la ofrenda, ya voy a hablar de los diezmos y las ofrendas, de todo este raticidio que hay en la iglesia hoy. En su momento, ya vamos a hablar de todo eso que es falso, es antibíblico. Pero bueno, déjenme decirles una cosa, esto a modo de paréntesis. Si usted trae la ofrenda, o vamos a decirlo así, si cuando acá la gente adora a Dios en el momento de la adoración de la ofrenda, y usted mete la mano en el bolsillo espontáneamente para poner plata, le ruego que no lo haga. Porque usted está haciendo lío con Dios ahí. Usted tiene que irse a casa y orar y considerar. Y entonces usted, si ha de ofrendar, usted va a orar delante de Dios y le va a decir a Dios, Señor, te voy a honrar el domingo con esto. Lo que sea. Si es nada, es nada. Si es algo, es entre usted y Dios eso. Pero usted tiene que agarrar y pensar lo que está haciendo, porque usted está haciendo un acto de adoración. Entonces, si usted agarra y viene el domingo y vamos a juntar a ofrenda y usted mete la bolsilla y pesca ahí una moneda, un billete que puede ser de $1,000, $1,000,000 o 5 centavos, no sirve para nada. Usted no le está dando nada a Dios, usted está tirando algo adentro del plato y no sirve, no adora a Dios. Es un acto de irreverencia, eso insulta a Dios. Usted tiene que pensar lo que está haciendo. Si usted va a dar ofrenda, si usted va a hacer un acto de adoración, usted tiene que en casa prepararse y entonces traiga la ofrenda y deposítela, y en ese acto que usted deposita, eso está adorando. Señor, yo te adoro, te honro con esto. Si no, metas esa plata en el bolsillo y no la traiga, porque usted está haciendo las cosas mal. Claro, en otra iglesia van a decir, no, traiga la plata, deje la plata no dice en el altar, déjela en la canasta y vaya y arregle el problema, después diga, pastor, deposita el cheque. No, eso no va así. Esto ha salido del tema, ya lo vamos a mirar en otro momento, vamos a hacer una serie a fondo de lo que es la ofrenda bíblica y no lo que se enseña hoy en la iglesia. Bueno, tema aparte. La Biblia ¿cómo me va a decir alguien de que el conocimiento no es importante? Proverbio 18:15 dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca conocimiento. Y luego el mismo proverbista pone en tensión lo que es el que busca conocimiento y aquel que no lo hace. Y miren lo que dice en otro Proverbio 15:14, dice, el corazón inteligente busca conocimiento. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca, miren cómo cambia de corazón a boca. Dice, mas la boca del necio, el maestro falso,
por ejemplo, o los maestros falsos que introduce Pedro, dice, se alimenta de necedades. Una necedad es decir, el mucho conocimiento, mi querido, te intoxica. Bueno, ese es el que habla necedades, se alimenta de idioteces, de necedades. Lo que hace es terminar en la estupidez espiritual, en el atontamiento del cristiano, cuando Dios lo que quiere es no solamente salvarnos, sino formarnos, educarnos, sacarnos del embrutecimiento espiritual en el que estábamos antes de conocer a Cristo. Para eso Dios nos ilumina, para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para progresar en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a quedarnos con eso de que el conocimiento me intoxica, me hace daño, el conocimiento envanece, cuando la Biblia me está diciendo que tengo que buscar eso? Vamos a contramano, dejamos el camino recto y por ende entonces nos extrañamos. La palabra esta que usa Pedro acá, conocimiento en el capítulo 1, verso 5, en el original, ginosco, hace referencia a un conocimiento acumulativo que se va adquiriendo cuando buscamos el saber. Ese término es importante. Este hombre dice, a la fe agreguen o añadan virtud, y a la virtud hay que agregar conocimiento, que es un proceso acumulativo de información. Eso es lo que quiere decir la palabra en el original. Esto demanda disciplina, demanda trabajo de lectura y hacer preguntas, investigar y leer y en fin, meterse en el asunto, ¿no es cierto? Para sacar información. Entonces, a medida que vamos estudiando y vamos investigando, vamos adquiriendo conocimiento. Una de las cosas que tenemos que tener presente para una vida virtuosa es saber qué es una vida virtuosa. Y es por eso que la vez pasada los llevé a Primera de Pedro para que adquieran el conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de qué es una vida virtuosa, y no lo que dicta la sociedad de hoy. Hoy la sociedad define la moralidad o la integridad moral en términos muy distintos a los de las Escrituras. Hoy vivir, por ejemplo, en concubinato, it's fine. La Biblia dice que no. Abortar, it's fine, está bien. La Biblia dice que no. Vivir en adulterio hoy, ¿y qué tiene de malo? La Biblia dice que no. Robar, estafar y hacer un montón de cosas, para hoy, para muchos es ser vivos. La Biblia dice, no robarás. Y en fin, podemos visitar un montón de cosas que hoy la sociedad aprueba como permisible, si se quiere, cuando la Biblia dice no y no para los cristianos o para el pueblo de Dios. Cuando Pablo le escribió a Timoteo y le daba orientación de cómo ordenar la iglesia, y en lo tocante en el departamento, digamos, de educación cristiana, en términos actuales, le dijo estas palabras, que otra vez insisto, eso está en 2 de Timoteo 2:2, no le prestamos atención. Y dice, lo que has oído de mí, dice, lo que aprendiste de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga. Es decir, pásalo, ¿no? Y dice, encarga, ¿a quién? A hombres fieles. No a cualquiera, sino en cuanto a la educación del pueblo de Dios, que es de Dios el pueblo, no es la iglesia del pastor, sino de Cristo. Dice, has de encargar a hombres fieles. Y acá la palabra esta, fiel, quiere decir personas firmes, personas constantes. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir una persona fiel, una persona firme, constante en las cosas de Dios. Y luego agrega esto, dice, hombres fieles que sean idóneos. Esa palabra es importantísima. Eso quiere decir hombres competentes para enseñar. Mis queridos, hoy, ¿de qué competencia me están hablando? Personas que no pisaron un instituto bíblico, que no saben nada de nada, que aprendieron en una escuelita dominical. Algunos dicen, yo estudié en un cursillo por ahí que tomé por allá, y tienen títulos de PhD, de doctores en teología que sacaron en 6 meses.
Y estos se creen competentes para dirigir a la grey de Cristo. Pero ¿cómo no nos va a asombrar el desastre que vemos en la iglesia contemporánea cuando nos dirigen hombres que no son competentes? Y por lo tanto, a no ser competentes, son hombres infieles a la palabra de Dios. Infieles a Dios. Infieles a Cristo. Infieles a la iglesia redimida con la sangre del Cordero de Dios. Para sacarles dinero, sacar ventaja de la grey del Señor, que costó la sangre del bendito Hijo de Dios para salvarla o rescatarla. Y estos hombres lo que hacen es secar al pueblo, hombres incompetentes. Y dice, estos hombres han de ser idóneos para enseñar también a otros. Si no es competente, si no es fiel, ese hombre o esa mujer no debe enseñar a otros. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia del Asia Menor. Por eso Pedro le escribe esta segunda carta diciendo, habrá falsos maestros, gente incompetente que estarán enseñando a otros. En esa misma carta, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, Timoteo, atenti con esto porque va para ti también. Estoy parafraseando. Pero cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sí, primero le dice, lo que aprendiste es de mí o lo que escuchaste de mí ante testigos, encomienda a otros. Y cuidado a quienes encomiendas, tienen que ser hombres fieles y competentes. Pero ojo, tú también. Porque le dice entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, ¿en qué sentido se debe presentar aprobado? Y al final dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué experiencia ni qué 8/4? El asunto está en la palabra de Dios, que tiene que ser bien cortada, bien trazada como corresponde, para que el pueblo de Dios no solamente tenga un conocimiento correcto de las Escrituras, sino que eso sea el determinante que dirige nuestro andar cristiano. Y entonces no seamos cristianos adentro de los edificios que llamamos iglesia, sino que seamos cristianos cuando salimos del edificio y andamos por la vida cristiana en nuestro hogar y en la sociedad donde hemos sido insertados. Si no eres un charlatán, que te pones en la sotana de cristiano, pero no eres nada. Por eso este hombre decía, los cristianos que son cristianos no van a caer nunca. Los falsos cristianos son los que tropiezan y se van de narices, porque no son personas que andan correctamente. Así que hoy cualquier persona en la iglesia de hoy es maestro. Yo he escuchado enseñanzas, mi querido, que me dan ganas me dan un revólver y me mato. Es para cortarse las venas. ¿A dónde fuimos a parar? Se levantan los grandes, qué sé yo, Lutero, el campeón, digamos, de la reforma desde el punto de vista histórico, ¿no? Y sociocultural y espiritual en Europa en el siglo XVI. Lutero se tira abajo del tranvía. Calvino, Zwinglio, Melanchthon, los hermanos Wesley, se tiran de cabeza. Los grandes predicadores, Whitefield, qué sé yo, Moody. Si ven esta calamidad que estamos viendo hoy, salen corriendo, ¿sí? ¿Y Pablo? Si el apóstol Pablo se levanta hoy, miren, si anduvo por Atenas y se agarraba de los pelos al ver cómo andaban entregados a la idolatría, ¿no es cierto? Y que los atenienses tenían su conducta media moral, tenían sus cosas también. Hoy le dicen, mátenme, por favor. Para esto di mi vida, para que salga esto. Y digo yo, ¿y si Cristo bajara ahora, qué diría de nosotros? Si caminase por la ciudad de Toronto, las ciudades o las metrópolis de hoy, ¿qué diría de la iglesia? No digo del mundo, estoy hablando de la iglesia, porque el mundo ya sabemos que es un mundo caído, pero que la iglesia termine en este testimonio, por favor, no puede ser. Ahora, el apóstol Pablo entonces, siempre hago lío con los nombres, ¿no? Acá es el apóstol Pedro. Otra vez dice en el capítulo 2, verso 5, han dejado el camino recto y se han extraviado. Y entonces en el versículo 15 del capítulo 3 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya estamos ahora en el capítulo 3, vamos a desarrollar un par de ideas ahí. Ahora, ¿por qué dice esto? Es interesante, un poco intrigante, ¿no? Lo que dice en el capítulo 3, verso 15.
habla allí de esa paciencia del Señor. ¿De qué está hablando en este caso? Bueno, está hablando de lo que venía haciendo referencia en los versos anteriores. Tenemos que irnos ahí a los versos 3 y 4, donde habla de el futuro advenimiento de Cristo y cómo hay personas que a esto no le ponen atención, se burlan. Dice, sabiendo, verso 3, primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Como diciendo, ¿qué tanto esto de que Cristo viene? No viene nada. La gente dice, no va a suceder este asunto. Y entonces verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vemos la paciencia. Dios ya tiene el mundo, está listo para ser juzgado. Desde el principio que cayó en el huerto del Edén, listo, el mundo merece condenación. Pero tenemos la paciencia, el aguante de Dios, de soportar por un periodo largo la irreverencia, la actitud del hombre contra Dios. Y eso es lo que hace referencia en el versículo 5. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Nos está dando la oportunidad para que la gente escuche el Evangelio y sean salvos de su condición de perdición eterna. Gracias a Dios, Yo no sé si son todos creyentes acá esta mañana. Si todavía no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hazlo. Porque Dios está siendo paciente, te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero cuidado que el tiempo tiene su límite. Y eso es lo que plantea Pedro acá. Se va a terminar tu tiempo y va a llegar el momento en que Dios va a cerrar la puerta. Aprovecha a entrar ahora. Y entonces Pedro insta a los creyentes a consultar, fíjense ustedes, las epístolas de Pablo. ¿Lo ven eso? Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les habló a ustedes. Y tomen nota que Pablo es un hombre, Pedro insta a que consulten al apóstol Pablo, y algunas de las cartas que Pablo las había escrito y enviado justamente a esta región del Asia Menor, a la cual está escribiendo aparentemente el apóstol Pedro, qué sé yo, Éfesos, Colosas, ¿no es cierto?, estas ciudades. Y entonces, ¿qué más? Gálatas, ¿no? También es otra ciudad, es una provincia, Galacia, del Asia Menor, una provincia bastante grande en el Asia Menor. Y entonces describe los escritos de Pablo en el verso 15 como sabiduría. No son cosa aguada, Los escritos de Pablo son sabiduría. Y no solamente eso, pero el verso 15 dice que es sabiduría que le fue dada. No es sabiduría que se inventó Pablo. Pablo no es un filósofo que se sentó a pensar y hacer un diagrama de las conclusiones de sus ideas, como hace el filósofo, que es el amor, y diserta, ¿no es cierto?, qué es el conocimiento, de dónde viene el conocimiento, y empiezan a desvariar en esas cosas. No, Pablo dice que tiene sabiduría, nos dice Pedro, pero una sabiduría que le fue dada. O sea que no es de Pablo, viene de afuera. La tercera cosa, verso 15, es que son a veces las cosas que enseña Pablo difíciles de entender. Está ahí, yo no estoy metiéndoles nada raro. Fíjense que en el verso 15 es Pedro el que nos da esta información. Cosas difíciles de entender. Pedro, entonces, lo que hace acá en esa declaración es animar a los creyentes a adquirir el conocimiento de esa sabiduría que le fue dada a Pablo. Por eso le dice, consideren a Pablo, vayan y lean a Pablo. Y les ponen antecedentes, cuidado, porque lo de Pablo no es cosa fácil. Hay que meterle ahí disciplina al asunto, hay que estudiar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué me manda a considerar a Pablo? Porque quiere que yo adquiera conocimiento, hermano querido. ¿Cómo me vas a venir a decir, Pablo dijo, el conocimiento envanece? Cuando este hombre me está diciendo que vaya y estudie, me meta debajo de la piel del apóstol Pablo para conocer la sabiduría que le fue dada desde arriba. Pero por favor, estudia a Pablo, dice el apóstol Pedro. Y entonces, al estudiar,
Dice, hay que estudiar con reflexión en las cosas que escribió el apóstol Pablo, porque algunas de esas cosas son difíciles de entender. Tú la lees así nomás y vas a llegar a cualquier conclusión. Ustedes miren, agarran los comentarios que han hecho, por ejemplo, acerca del tema de la carta de Pablo a los romanos y se sacan unas conclusiones descabelladas. Lean libros acerca de Romanos capítulo 9, 10 y 11 y ahí van a ver el lío que hacen con Pablo. Y otros pasajes más. Estamos hablando en la escuela dominical de la guerra espiritual, que agarran capítulo 6 de Efesios. Y hoy con el tema de la guerra contra los demonios sacamos unos disparates, pero que distan totalmente de lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de los demonios. Nosotros la información que tenemos hoy de la guerra espiritual está sacada más del mundo pagano que de la Biblia. Y a eso le decimos amén. Desconocimiento. No entendemos, no conocemos, no estudiamos a fondo las cosas difíciles o alguna de las cosas difíciles que ha escrito el apóstol Pablo. Y noten ustedes que nos dice que los falsos maestros son indoctos. Fíjense otra vez, ahí en el versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, en este caso está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a ser justos con el contexto acá, no toca otros detalles porque a eso se está enfocando ahora este hombre, pero dice, en cuanto a la venida de Cristo ya les habló, vayan y consúltenlo, por eso dice de estas cosas y tenemos que preguntar cuáles son estas cosas. Bueno, lo que dice en el capítulo 3. Y entonces dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales y miren lo que dice, indoctos, los amatés, personas que no tienen conocimiento. ¿Sabe lo que quiere decir un amatés en griego? Quiere decir una persona sin instrucción, sin estudios. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? No metas gente que no es competente, gente que no tiene estudio a enseñar. Óigame una cosa, pero a ver, ¿cómo vamos a poner en nuestras escuelas donde educan a nuestros niños gente que no fue a estudiar qué es lo que va a enseñar? ¿Cómo vas a mandar tu auto para que te lo arregle un carnicero? ¿Cómo vas a vas a ir al médico esta semana, al cardiólogo, para ver si te opera el corazón y te hace el bypass? Y resulta que el hombre es un mecánico de auto. Él hace cambios de manguera en el motor del auto. Será un excelente mecánico, pero yo ni loco le digo que me cambie las mangueras en el corazón. Vamos a ir a buscar al instruido que sabe lo que hace. Pero ¿cómo puede ser que la iglesia está invadida de gente no instruida? Estos hombres que son indoctos, no instruidos, y además los acusa de inconstantes. ¿Se dieron cuenta? Está ahí, en ese pasaje bíblico. Dice las cuales, los indoctos e inconstantes. Que dice Pablo a Timoteo, busca hombres fieles, no inconstantes. Pero en la iglesia se habían metido en el Asia Menor este tipo de personal. Para entender a Pablo, hermano querido, demanda estudio. Y demanda estudio para adquirir conocimiento. Y conocimiento es lo que dice Pedro que debemos añadir a la virtud moral. No te puedes quedar solamente con que yo debo caminar de cierta manera. Necesitas el conocimiento que te ayuda a analizar cuál es, discernir lo que está bien y lo que está mal. Es la información de qué es lo bueno y lo malo que te da Dios en su palabra, lo que te va a ayudar entonces a tener un caminar recto como corresponde. La iglesia de hoy no tiene conocimiento y es por eso que la iglesia está, lo que llamamos esto la neoiglesia, va para cualquier lado. Y estamos otra vez, vamos viendo que con el correr de los tiempos se va empeorando la cosa dentro de la iglesia. Y otra vez insisto en esto, no es tanto, me preocupa sí, pero no me preocupa tanto lo que pasa dentro de la iglesia, lo que me preocupa es lo que somos fuera de la iglesia. Eso es lo serio, que vivimos vidas de alta inmoralidad, en los hogares de irrespeto, no respetamos a la mujer, no respetamos a la esposa, no se respetan a los hijos no respetan a los padres, pero vivimos en un lío tremendo. Y encima cuando hablamos de Cristo lo que hacemos es deshonrarlo, porque nosotros al fin del cuenta hacemos que el mundo maldiga el Evangelio, maldiga a Cristo por causa de nuestra conducta reprochable.
Dice que estas personas, verso 16, tuercen las Escrituras. Dice que tuercen a Pablo y dice que también tuercen las otras Escrituras. No solamente malentienden a Pablo, pero malentienden toda la Biblia. Y entonces dirigen a la gente en el error. Ahora, claro, esta gente dice que ellos interpretan bien la Biblia. No van a reconocer que están enseñando mal porque son unos ignorantes de las Escrituras, gente indocta, gente que no es capaz. Nunca van a reconocer eso, porque acá tenemos un populismo, ¿no es cierto? Estas personas quieren el poder, tener el control de que la gente los escuche y los siga. Eso es un afrodisíaco, y entonces se meten en ese asunto. Les gusta ser los pastores, les gusta ser los líderes, los cabecillas, para que la gente los aplaude, los siga y los enriquezca. Buscan la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Y Pedro nos advierte entonces que tengamos cuidado. Por eso Pedro dice en el verso 17, ya para ir cerrando, así que vosotros, y miren ustedes cómo se divorcia de esta gente. Dice, así que vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia, los creyentes verdaderos, los que realmente caminan como corresponde, los que han sido redimidos en Cristo. Vosotros, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los que se acaban de mencionar, dice, caigas de vuestra firmeza. Y entonces viene lo que dice en el verso 18. Antes bien, en lugar de eso, dice, creced en la gracia y el conocimiento. No te quedes con un conocimiento escueto. No seas un conformista. Por el amor de Dios. Investiga. Cuestiona, pregunta. Incluso a mí me tienen que cuestionar. Ustedes me escuchan todos los domingos, todos los jueves, los viernes, y están en todas las actividades. Bueno, es tu deber. Es tu deber y tu responsabilidad de cuestionar incluso lo que yo te estoy diciendo. Si no lo haces, estás actuando mal. Ustedes tienen que ir a casa y estudiar y reevaluar lo que se acaba de decir de arriba del púlpito. Porque el propósito del por qué nos escribió Pedro no es para que escuchen al pastor Piesco. Es para que escuchen a Pedro, que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y el propósito es que tú sigas creciendo en conocimiento, no en lo que dijo otra persona. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Es una iglesia que perece por falta de conocimiento. Yo quiero animarte, no a que me escuches a mí, escúchalo el consejo de aquel gran hombre de Dios que habló en el siglo I de nuestra era cristiana, en esta segunda carta, y nos llamó a buscar un conocimiento creciente, a vivir para conocer la gracia de Dios. Es lo que el deseo de este hombre, es que la gracia de Dios continúe creciendo. Esa fue la introducción, el deseo del principio de la carta. Dice este hombre, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, lo que tenemos que hacer entonces es hacerle caso a Pedro, que en última causa es hacerle caso a Dios, que inspiró a Pedro. Y si dice, añadid a vuestra fe, que es un don de Dios, virtud, y a la virtud conocimiento, bueno, arremángate, cómprate un buen par de anteojos, agarra papel y lápiz, abre tu Biblia, compra libros y empieza a estudiar. Si no sabes, busca gente que esté estudiada y que te oriente y que te ayude cómo eventualmente no ser dependiente del que te está enseñando, porque tienes que llegar a ser maestro eventualmente, pero tienes que aprender a estudiar y algún día entonces poder tú continuar enseñando a otro una vez que has aprendido, y de esa manera se desarrolla el pueblo de Dios. Pero cuidado, esto empieza primero con Cristo en tu corazón. Necesitas a Dios de tu lado, porque Dios en el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y por lo tanto entonces Dios envió a Cristo para que muera por nosotros en la cruz, con el propósito de tratar ante todo con tu separación de Dios por causa del pecado. Si tú no has aceptado a Cristo, te animo a que lo hagas, que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, y entonces comiences a vivir esta aventura con el Señor, que te va a ir dando conocimiento creciente cada día para que glorifiques tu nombre
su nombre, a través de tu conducta. Quiera Dios que tomemos cuenta de lo que nos dice este gran hombre llamado Pedro, no solamente para la iglesia del primer siglo, sino especialmente para la iglesia contemporánea que necesita estas advertencias y estas exhortaciones dichas por aquel varón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber preservado las Escrituras, porque realmente nos orientan y nos previenen de no caer en los errores que inculcaban estos falsos maestros del primer siglo y, Señor, también lo que está sucediendo en el presente. Gracias por no habernos abandonado a la ignorancia y gracias porque vamos a seguir aprendiendo por el resto de la eternidad, porque eres un Dios grande e infinito y tanto, Señor, tenemos para aprender de ti. Así que ayúdanos a crecer en conocimiento para discernir, Señor, las cosas que debemos hacer y no hacer con miras a vivir una vida de integridad moral. Y que esto sea, a su vez, la manifestación de que tenemos una fe verdadera que lleva gloria a Dios. Llévanos, Señor, pensando en estas cosas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.